Pues bueno, dando seguimiento al programa, vamos a comenzar el módulo 7, denominado Cuidados Paliativos, Onconutrición y Onconutrición Geriátrica. Para ello vamos a presentar a nuestra primera ponente. Ella es la doctora Marta Valdivia Proa, quien es médico cirujano y partero por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en Medicina Interna por el Hospital Regional Valentín Gómez Farías, del ISSSTE en Zapopan, Jalisco, y Geriatría, egresada del TEC de Monterrey. Actualmente es presidenta del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica AC y profesora adjunta del Departamento Clínico y Académico de Geriatría del Tecnológico de Monterrey. Ella el día de hoy nos presentará la ponencia denominada Hidratación y Alimentación por sondas y catéteres en el adulto mayor en cuidados paliativos, indicaciones y tipos de vías. Bienvenida, doctora, adelante. Pues muy buenos días, agradezco la invitación a la Universidad Iberoamericana y es un gusto para mí poder compartir con ustedes este tema para hablar acerca de la hidratación y la alimentación en cuidados paliativos, principalmente pues con el enfoque en el adulto mayor. Y pues bueno, de manera muy breve, recordar que los cuidados paliativos pues es un manejo integral que no solamente busca la mejoría física, sino que también integra tanto el dar mejoría de la calidad de vida de los pacientes, de sus allegados, sobre todo cuando se están afrontando a una enfermedad que potencialmente es mortal y busca el aliviar el sufrimiento. Esto también aliviando los síntomas que puedan presentar, no solamente en el plano físico, sino también en el plano psicosocial y espiritual. Y también, pues más que nada, recordar que los cuidados paliativos no necesariamente son solamente al final de la vida o en situaciones del final de la vida o cuando ya se va a presentar la muerte. De hecho, lo ideal es que los cuidados paliativos puedan ofrecerse durante todo o a la par del tratamiento que estamos ofreciendo de manera activa desde el momento del diagnóstico. Entonces, para cada situación se puede dar una recomendación que esté en función de los objetivos que se vayan a perseguir. Y esto pues es importante tenerlo en cuenta, porque si vamos a ofrecer un tratamiento nutricional o estamos considerando dar una nutrición artificial con sondas, pues poder identificar en qué etapa se encuentra nuestro paciente. De hecho, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos sugiere el tener lo que son las situaciones clínicas al final de la vida y poder identificar de acuerdo a la respuesta que tiene algún tratamiento específico, desde lo que sería una enfermedad incurable avanzada, en donde hay una respuesta variable al tratamiento, donde la muerte quizá no se va a llevar a cabo en menos de 6 meses, y en el punto medio tendríamos esta situación de los pacientes que están con alguna enfermedad terminal, en donde el pronóstico puede ser menor a 6 meses, la respuesta al tratamiento podría ser escasa, y el pronóstico pues es limitado, el paciente pudiera llegar a fallecer en las siguientes semanas. Y diferenciarlo de la situación en donde hay una situación de agonía, en donde el paciente se encuentra muy cercano a la muerte y esto puede ocurrir en el transcurso de horas o días. Entonces es importante identificar que nuestro paciente en cuidados paliativos no es el paciente que está falleciendo en las siguientes horas. O sea que es un paciente que es desde que se da el diagnóstico y que puede haber diferentes recomendaciones a lo largo de acompañarlo en la enfermedad. Ahora, para que se pueda considerar una enfermedad terminal, en grandes rasgos tendría que cumplir al menos estas características, que fuera una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, que la falta de posibilidad a la respuesta al tratamiento, o más bien que no hubiera posibilidad de respuesta al tratamiento, con numerosos síntomas que puedan ser cambiantes y que esto esté teniendo un gran impacto tanto en el paciente como en su familia, y el pronóstico de vida considerarlo limitado. Ahora, en todos los pacientes, una de las primeras recomendaciones sería que en todos los pacientes que estén llevando cuidados paliativos deben de recibir una valoración nutricional. Y más allá solo de pensar en que vamos a dar una nutrición o un tratamiento nutricional, pues también sobre todo identificar a aquellos que no van a poder alcanzar su gasto energético con la dieta normal y que sepamos que este paciente pues va a tener una supervivencia mayor a 1 mes. Sobre todo, algo bien importante a tomar en cuenta es el estado funcional. Mucho de la buena respuesta o el buen pronóstico en estos pacientes se ha visto en aquellos que tienen una mayor funcionalidad. Es muy prevalente encontrar pacientes con malnutrición.
De hecho, se estima que hasta el 75% de los pacientes puede llegar a tener un problema de malnutrición. Entonces, pues de pronto se piensa que la malnutrición lo está llevando a un estado de mayor enfermedad o que lo va a acercar más a la muerte. La realidad es que en estos casos la malnutrición no es lo que está ocasionando su enfermedad, sino que la enfermedad es lo que está ocasionando que este paciente llegue a este punto. Y lo que también sabemos es que los parámetros nutricionales, tanto bioquímicos o sintomáticos, son muy buenos indicadores también del pronóstico de vida en los pacientes. Entonces, dentro del tratamiento nutricional en cuidados paliativos, pues tenemos que tomar en cuenta varios factores. Otro punto importante es que cada vez más en las publicaciones de pacientes con enfermedades terminales, el término de tratamiento de soporte cada vez se utiliza menos, porque la primicia debería de ser considerar que el tratamiento nutricional es un tratamiento médico y que como tal necesita o tiene indicaciones, puede tener efectos secundarios, se debe de perseguir un objetivo en específico y que tenemos que considerar si está contraindicado nuestro paciente. Necesitamos tener un consentimiento informado también para poder administrar o considerar un tratamiento nutricional. Y es importante que, bueno, cada vez vamos a encontrar más los términos como tratamiento nutricional o nutrición artificial o nutrición asistida, porque no es un manejo de soporte o como un apoyo, sino que es un tratamiento médico que lleva todo lo que llevaría cualquier otro tratamiento. Y algo súper importante es que se tiene que hablar con el paciente y sus familiares, con el equipo de trabajo con el que vamos a realizar este abordaje y identificar que, por ejemplo, en este caso, a diferencia de otros tratamientos nutricionales, el objetivo principal no va a ser el de recuperarlo en peso o llevarlo otra vez a un estado nutricional óptimo, sino que en este caso se va a buscar el mejorar la calidad de vida de nuestro paciente y buscar la supervivencia, si ese también es el deseo de nuestros pacientes. Y siempre tomar en cuenta que cuando ofrezcamos un tratamiento nutricional tenemos también que agregar o seguir 4 principios éticos de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia y justicia, que quiere decir que el paciente tiene derecho a solicitar su tratamiento nutricional, que el paciente tiene derecho a recibir un tratamiento que no le va a hacer daño y que todos por igual deberían de recibir las mismas oportunidades en general para poder tener este tratamiento nutricional. Entonces ya decíamos, en cuidados paliativos, el tratamiento nutricional, su principal objetivo es el de asegurar la supervivencia de la enfermedad. Ahorita ya vamos a ver algunos detalles que se han encontrado en las publicaciones y mejorar la calidad de vida o ambas. También puede ayudar a recuperar la satisfacción que brinda la comida o los alimentos a nuestros pacientes y acompañarlos en este proceso de adaptación a la enfermedad. Pero tenemos que tomar en cuenta que la decisión de indicarla o no en nuestros pacientes va a tener mucho que ver con el pronóstico, con los deseos del paciente y también que puede llegarse a dar el caso de que este paciente pueda rechazar el tratamiento y que esto pues no nos genere una incomodidad, o sea, está en su derecho de tenerlo o no, y siempre haciendo una relación entre el riesgo y beneficio. O sea, realmente, ¿qué le voy a ofrecer? ¿Qué objetivos estoy persiguiendo al momento de ofrecer un tratamiento en este paciente? Y como ya lo decíamos, que puede haber diferentes escenarios. No es lo mismo un paciente que se acaba de dar el diagnóstico, no es lo mismo el tipo de diagnóstico que tiene, su pronóstico, a un paciente que está quizá con criterios de terminalidad o a un paciente que se encuentra en agonía. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de un paciente que se encuentra en agonía y que diga, yo quiero dormir, a mí no me interesa comer, y que sabemos que puede fallecer en las siguientes horas, pues no vas a forzarlo o generarle mayor estrés tratando de llevarlo a un peso o a un estado nutricional considerado óptimo. Entonces, específicamente, por ejemplo, en pacientes que tienen alguna condición de terminalidad, el objetivo pues no va a ser como tal el tratar la desnutrición o recuperar su estado nutricional óptimo, porque estamos luchando contra la caquexia o contra un fallo orgánico crónico. Ahora, esto no quiere decir que estemos desalentando la nutrición para nada, pero en estos pacientes se busca tener una alimentación de confort,
que el paciente tenga todas las herramientas, pero identificar muy bien cuál es el objetivo que estamos persiguiendo. Al momento de planificar un tratamiento nutricional, pues vamos a hacer una evaluación multidimensional. Además de conocer el estado nutricional de nuestro paciente, tenemos que revisar si hay otros síntomas, la situación que tiene la enfermedad, cómo es su red de apoyo, el tratamiento que se está empleando y sobre todo también cómo está el estado psicológico de este paciente. Entonces, la valoración pues se hace de manera muy integral, como sería, por ejemplo, en una valoración geriátrica integral. Y el primer paso, antes de nosotros agregar más cosas, siempre, por ejemplo, uno de los primeros pasos en geriatría es revisar qué es lo que puedo quitar. Y algo que tenemos que valorar es si hay presencia de síntomas que tengan impacto nutricional. Y esto muchas veces pudiéramos mejorarlo con algunos revisión de medicamentos, cambiar horarios, o quitar situaciones que puedan generar que el paciente no coma adecuadamente o que no pueda disfrutar de sus alimentos. Principalmente pues vamos a hacer esta recomendación dietética que esté individualizado a las preferencias que tenga el paciente y sobre todo también a su capacidad de deglución. Sabemos que en ocasiones vamos a tener que cambiar la textura de los alimentos, buscar la mejor armonía para que pueda alimentarse. Tratar de evitar dietas restrictivas, porque esto pues ya se ha demostrado que puede llevar a más casos de desnutrición en los pacientes. Y en general siempre va a ser preferible mantener la nutrición enteral sobre la parenteral y adaptarla en base a la logística que tenga el paciente, su red de apoyo y la supervivencia estimada. Ahora, esta valoración se tiene que estar revalorando conforme avanza la enfermedad del paciente. Se hace una valoración inicial, pero es importante dar seguimiento a si los objetivos que se están buscando son los mismos conforme va avanzando la enfermedad. Y en aquellos pacientes que puedan alimentarse por vía oral y que no puedan alcanzar sus necesidades con una dieta oral que ya está adaptada y una prescripción adecuada, pues se puede ofrecer en primer lugar el agregar algún suplemento nutricional por vía oral. Ahorita vamos a ver que vamos a tener diferentes vías y algunas indicaciones, ventajas de esta nutrición llamada artificial, cuando la vía oral ya no es posible utilizarla. Los síntomas que hablábamos hace un momento de impacto nutricional, pues es importante identificarlos y tratarlos siempre que sea posible, si hay anorexia, náuseas, vómitos, si el paciente está teniendo algún problema en la mucosa oral, porque esto pues va a interferir con un adecuado tratamiento. Entonces, primero tenemos que partir de buscar estos síntomas, tratar de aliviarlos. El hecho de que estén presentes no son por sí sola una indicación para iniciar una nutrición artificial, o sea, poner una sonda o poner un catéter. Y tenemos que hacer la valoración de estos, mejorarlos antes de empezar a agregar un tratamiento extra. Sabemos que tenemos que hacer una valoración nutricional y que hay diferentes métodos, tanto antropométricos o medir concentraciones plasmáticas de proteínas. En el adulto mayor particularmente se ha visto una enorme utilidad cuando se utiliza el MNA y sobre todo aquellos que son evaluados en el hospital con MNA y se hacen las adecuaciones adecuadas, pues son los que se ven con más beneficio. Pero hay más factores que tenemos que tomar en cuenta. O sea, en este paciente, además de valorar su estado nutricional, ya lo decíamos, ver su pronóstico, la capacidad funcional, que de hecho se ha encontrado que en aquellos pacientes que tienen una mejor respuesta en la sobrevida cuando se da una nutrición artificial, son los que tenían una mejor capacidad funcional desde el inicio. Y nunca olvidar que las preferencias del paciente o de sus familiares o la persona que él designó para tomar las decisiones, pues es muy importante. De la misma forma y como se haría como otros tratamientos, tomar en cuenta las comorbilidades, cómo está el funcionamiento de su tracto digestivo y cómo vamos a indicar la dieta o cuál es la red de apoyo que tiene este paciente para poder dar seguimiento a lo que vamos a recomendar. Hay diferentes tipos de nutrición, ¿sí? De nutrición artificial, enteral o parenteral y la hidratación. Vamos a encontrar que dónde va a estar indicada, pues si el paciente tiene una sobrevida en general mayor a 3 meses, Karnofsky mayores de 50, una ingesta deficiente, desnutrición grave y el paciente desea,
tener nutrición, pues hay que indicarla. Siempre se va a dar preferencia a la vía oral, hay que tomar en cuenta los síntomas acompañantes y se ha encontrado que hay una mejor ingesta, mayor energía, más proteínas cuando se da una adecuada asistencia a la hora de comer. Hay pacientes que requieren la compañía y la alimentación con paciencia. Y esta vía siempre va a ser preferida también, por ejemplo, en pacientes con demencia avanzada, en la que ya no se ha encontrado tanto beneficio al colocar sondas. Entonces, la vía oral pues siempre va a ser la primera en ofrecer siempre que sea posible y sobre todo en casos también muy específicos como es una demencia avanzada. En aquellos pacientes, ya decíamos, que estén con desnutrición o riesgo de desnutrición y enfermedades crónicas, se puede ofrecer suplemento nutricional. En personas hospitalizadas también es importante tomarlo en cuenta porque se ha encontrado que puede mejorar la ingesta de la alimentación, disminuir el riesgo de complicaciones y readmisiones, y una vez que se va a casa, se tendría que continuar este tratamiento al menos un mes. Y que esto aporte al menos 400 calorías de su día y 30 gramos de proteínas del total que él vaya a necesitar. El caso de la nutrición enteral y parenteral pues son las consideradas como nutrición artificial porque van a ocupar la colocación de una sonda, un catéter, para poder utilizarse la inserción de algún dispositivo. Ya lo decíamos, es un tratamiento médico que requiere indicaciones. En el caso, por ejemplo, de la nutrición enteral, las vías diferentes a la vía oral serían la nasoentérica, si es a corto plazo, menos de 4 semanas, nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal. Y si estamos pensando en que esta alimentación va a durar más de 4 a 6 semanas, tendría que considerarse una gastrostomía o yejunostomía. Esta nutrición enteral se puede ofrecer, por ejemplo, en general al paciente que no va a comer por más de 3 días o no va a alcanzar la mitad de su ingesta durante la siguiente semana, se puede ofrecer para garantizar un requerimiento nutricional, pero luego vamos a ver el escenario en donde es un paciente con una enfermedad terminal. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos de la nutrición enteral si esta va a mejorar realmente o mantener su calidad de vida. Tenemos que preguntarnos si esto va a mejorar o mantener su funcionalidad, si va a mejorar su supervivencia, si va a prolongar su vida y si el paciente desea que se prolongue su vida. Puede haber algunos escenarios en los que el paciente diga, sí, quiero esas 2 semanas, 3 semanas más, porque me interesa arreglar asuntos pendientes de familia, financieros, lo que sea. Que eso también se ve mucho pues, en pacientes jóvenes sobre todo. Y en la nutrición artificial, la de corto plazo, que les decía menos de 4 o 6 semanas, tenemos la nasogástrica, la nasoduodenal, relativamente bien tolerada, fácil colocación, pero pues puede provocar erosiones y escaras y poder ser incómoda. Y otra cosa importante es que no se debe utilizar la sujeción ni sedación para que el paciente se pueda dejar la alimentación, porque entonces estaríamos afectando su calidad de vida. Para las cuestiones de largo plazo, ya lo decíamos, si van a ser más de 4 a 6 semanas, tenemos las 2 opciones de la gastrostomía y la yejunostomía. Y esta alimentación enteral se puede administrar de 3 formas, como bolo, goteo intermitente o goteo continuo, y pues esto también va a depender de qué se pueda hacer en casa. Por ejemplo, la del bolo es pacientes que tienen estómago funcional, es fácil de administrar en el domicilio, no se deben de pasar más de 20 mililitros por minuto y se pueden mantener ciertos horarios. Es importante mantener limpia la sonda. En el caso de los que requieren goteo gravitatorio continuo, pues pueden ser más precisos, pero pueden llegar a ser más costosos y pues esto da diferentes opciones para los familiares en casa o en una estancia de cuidados a largo plazo. El paciente que no puede alimentarse por vía oral, pero que tiene un tubo digestivo funcionante, ya sea porque tiene disfagia, tiene un bloqueo. En estos pacientes en situaciones clínicas que están distintas a una enfermedad terminal, los que estén malnutridos o con riesgo de desnutrición y que no alcancen al menos el 60% de sus requerimientos durante 1 a 2 semanas, se puede ofrecer una nutrición artificial de vía enteral. Aquí sí estaríamos buscando mejorar el estado nutricional y el peso, y si es más de 4 semanas, pues ya se recomendaría una gastrostomía. Pero ya lo decíamos, en un escenario de una enfermedad terminal, si la supervivencia es mayor de 1 mes, se puede ofrecer el tratamiento, pero si la supervivencia no sobrepasa el mes, no estaría indicado y tendríamos que considerar la nutrición o la alimentación de confort, en donde se le ofrece al paciente todo lo que pueda comer,
todo lo que pueda, o sea, literal, no restricciones y aunque sea poquito para sus últimos días. Y el tiempo para plantearse una gastrostomía, pues tendría que ser que el paciente tuviera una supervivencia mayor a 6 meses, de 4 a 6 meses, como para considerar colocar una gastrostomía. De hecho, hay algunos estudios que han sido estelados en donde hubo incluso un aumento de la mortalidad cuando se ofreció una gastrostomía de manera muy temprana en un paciente que su supervivencia no era tan grande. Sí. Y pues bueno, en general, de manera global, no existe una evidencia para asegurar que la nutrición enteral mejore la supervivencia de manera global en pacientes con enfermedad terminal, pero específicamente, por ejemplo, en demencias avanzadas. Pero sí se han encontrado algunos casos en algunos tipos de cáncer, como los de cabeza y cuello. Lo que más va a determinar esta supervivencia, pues, es el estado funcional. No se debe recibir sedación o restricciones si vas a utilizar algún tipo de alimentación. Y la nutrición parenteral que se da por vía intravenosa, si va a durar más de 3 semanas, pues estarías considerando colocar un catéter central, venoso percutáneo o tunelizado cuando son más de 4 semanas. Ahora, esta se puede valorar cuando el tubo digestivo está limitado, es imposible utilizarlo y el pronóstico de vida sea mayor a 1 a 3 meses. En cuanto a la hidratación, pues puede ser utilizada por las mismas vías, se prefiere la vía subcutánea. Aquí también, bueno, ahí disculpen el tiempo, pero se tiene que tomar en cuenta que hay pacientes hidratados y deshidratados que pueden referir sed. O sea, la sed puede aparecer en cualquiera de los 2 escenarios y nuevamente revisar el objetivo de dar hidratación. O sea, si vamos a dar hidratación para quitar la sed, muchos pacientes pueden mejorar incluso con cuidados de cavidad oral o con pequeñas cantidades en su boca con hielo y no necesariamente tenemos que someterlos a una hidratación. ¿Se puede utilizar vía subcutánea? Sí. Bueno, y pues bueno, ya estamos en conclusiones, nada más cerrar con que los cuidados paliativos no prolongan la vida, no aceleran la muerte, que tienen que considerarse el tratamiento nutricional en paciente con cuidados paliativos, que hay diferentes escenarios y que como tratamiento pues tiene que tomar en cuenta indicaciones, contraindicaciones y factores de riesgo. Pues gracias. Agradecemos muchísimo su participación, doctora. Y a continuación, siguiendo el programa, vamos a dar paso al doctor Fernando Runcer Colmenares. Él es médico geriatra egresado de la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. Al igual, cuenta con una maestría en manejo clínico del dolor en la Universidad de Salamanca, España, y un scholarship en Aging Research en la Universidad de Texas Galveston, en Estados Unidos. Es responsable de investigación de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Científica del Sur y damos paso a esta conferencia: Desnutrición, sarcopenia, caquexia, fragilidad y vulnerabilidad. ¿Cuál es el mejor predictor de quimiotoxicidad en adulto mayor con cáncer? Damos la apertura de esta conferencia también internacional. Bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Vamos a empezar porque hasta el título es largo de esta presentación, así que vamos a tratar de resumir bastante bien el tema. Ya. Como conflictos de interés, trabajo en algunas industrias farmacéuticas, pero ningún tema relacionado con la presentación. Vamos a hablar de algunas definiciones, corto, conciso, evidencia científica para ver cuál de todos estos síndromes geriátricos mencionados sería el más quimiotóxico, experiencia de algunos trabajos de investigación de mi grupo y algunas conclusiones importantes. Acá no voy a ahondar mucho porque ustedes saben más de esto que yo, pero sí tenemos que especificar que la desnutrición o malnutrición, hay mucha nomenclatura, tiene diferentes formas de ser diagnosticada. Y antes de diagnosticarla viene la valoración, el screening, hay un montón de etapas y
a veces en la valoración nutricional del adulto mayor no necesariamente se cumplen los criterios diagnósticos. Entonces en los estudios de investigación a veces se diagnostica malnutrición con el autorreporte bajo peso o la versión corta del mini nutritional. Entonces hay que leer bien la evidencia cuando vemos cómo se ha definido malnutrición, porque la malnutrición tiene definiciones mucho más amplias. Por ejemplo, la ESPEN te define malnutrición como vemos en la diapositiva. También tenemos el soporte de antropometría y otras medidas, pero importante con la desnutrición o malnutrición como factor de riesgo de quimiotoxicidad en pacientes con cáncer es que dependiendo cómo la diagnostiques y dónde, porque una cosa es diagnosticar o valorar la nutrición en un paciente con cáncer recién diagnosticado o en este paciente con cáncer que está hospitalizado por neumonía, ¿no? Entonces, la valoración nutricional en cada caso va a variar un montón, ¿no? Lo otro es que el mini nutritional se usa bastante en pacientes adultos mayores con cáncer, tómenlo como una buena opción. Y el short form, la versión cortita, tiene una muy buena utilidad para el tamizaje. Hay otras escalas como el MAST o el SNAC que también son bastante útiles. El SNAC, por ejemplo, es bastante sencilla, no requiere muchos equipos, ¿no? El MAST, hay bastante experiencia en pacientes hospitalizados, entonces cuando escojamos cómo valorar, veamos dónde estamos, en qué momento de la enfermedad, qué tipo de enfermedad oncológica tiene el paciente y escojamos la mejor manera de aproximarse lo más cercano posible al real diagnóstico nutricional. Mientras más somero o de tamizaje sea tu diagnóstico, probablemente vas a tener opciones demasiado sensibles y a veces eso no es muy bueno en estos casos, ¿no? Acá tenemos un poquito más del tema de malnutrición y vemos que en adultos mayores con cáncer es muy importante ver el assessment, la valoración de los criterios fenotípicos y los etiológicos. No es lo mismo un paciente con EPOC, con falla cardíaca, que además tiene cáncer. Entonces hay que considerar también cómo la enfermedad que tiene va a impactar en la nutrición del paciente, ¿no? Por otro lado viene la caquexia. Cuando vemos los criterios diagnósticos de caquexia, vamos viendo que la malnutrición o desnutrición y la caquexia comparten muchos criterios diagnósticos, factores de riesgo y desenlaces, ¿no? La antropometría, medir el músculo, su rendimiento, su fuerza, también están muy relacionadas con temas nutricionales. Lo importante de la caquexia, enfocándonos en el tema que es quimiotoxicidad, es que la caquexia es usualmente encontrada en un contexto donde hay inflamación, ¿no? Hay un componente inflamatorio muy grande y habitualmente es en pacientes con VIH-Sida, cáncer como es el tema, pero también en enfermedades no oncológicas como falla cardíaca, ¿no? Entonces, cuando tengamos un paciente de estas características, hablar de caquexia tiene que estar soportada por los criterios que vemos arriba u otros que podamos encontrar con tanto consenso que hay actualmente. Que es diferente de la sarcopenia, que comparten muchas cosas. Si vemos los criterios de sarcopenia, alteración de masa, alteración de fuerza, alteración de rendimiento muscular, uno dice, esto es casi lo mismo, pero no. Tiene varias diferencias y la sarcopenia posiblemente se presente mucho antes que la caquexia, ¿no? La sarcopenia puede ser muy subclínica, la caquexia es muy evidente. Los factores de riesgo los pueden ver en la diapositiva. Hay biomarcadores que se pueden aplicar, pero clínicamente hablando es muy importante conocer cómo valorarla, ¿no? Se puede hacer el SARC-F, que es una escala corta. Se puede complementar el SARC-F con la medición de la circunferencia de pantorrilla, que tiene sus limitaciones, pero es útil. Y lo importante es lograr el diagnóstico, ¿no? A veces cuando un paciente ya está hospitalizado, medir sarcopenia es un poco más difícil, pero en el contexto del adulto mayor con cáncer, medir desde el inicio sarcopenia te va a ayudar a predecir todas las probables complicaciones que tenga el paciente, tanto relacionadas con el cáncer o no relacionadas con el cáncer, como por ejemplo caídas y cosas muy relacionadas con la masa muscular. Y si vemos el diagnóstico de fragilidad, vamos a ver que siguen compartiendo los mismos criterios, ¿no? Velocidad de marcha, fuerza muscular, agotamiento físico,
y otros diagnósticos y otros criterios. Y la fragilidad y la sarcopenia son primos hermanos vecinos incluso, ¿no? Están muy, muy relacionados. Entonces, la fragilidad en el contexto del adulto mayor que tiene una enfermedad oncológica te sirve en diferentes momentos, ¿no? Como refieren en este artículo, hacer un tamizaje de fragilidad te sirve mucho. Y para hacer el tamizaje de fragilidad tienes que usar escalas que sean de tamizaje. Como vemos en la parte de arriba, la Clinical Frailty Scale o la Frail Scale son escalas que se podrían utilizar. Ya uno aplica el fenotipo de Linda Fried, que es, digamos, pues podría decir el gold estándar para medir fragilidad, donde se diagnostica la fragilidad fenotípica basada en los criterios que vemos al medio, ¿no? Debilidad, velocidad de marcha reducida, pobre actividad física, agotamiento físico y baja de peso, ¿ya? Y cuando queremos ver en estadios posteriores de la enfermedad o hacer un seguimiento, los índices de fragilidad son un poquito más útiles. Esto más es en el contexto de pacientes con cáncer, ¿ok? Los índices de fragilidad, además de medir algunos criterios fenotípicos de fragilidad, incluyen también comorbilidad y otras valoraciones, bastantes de ellas de índole nutricional. Entonces, la fragilidad se mide varias veces en el proceso, debería medirse varias veces en el proceso del adulto mayor con cáncer, y se mide en diferentes formas, porque la fragilidad fenotípica y la fragilidad de acumulación de déficits son dos formas muy diferentes de medir fragilidad, y cada uno tiene su espacio, su lugar, su tiempo, su porqué y su cómo. Y finalmente, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un concepto que parece un cuadro de Picasso, ¿no? No sabes qué estás mirando, ¿no? Es más allá de lo abstracto, ¿no? Básicamente es cualquier índice, cualquier escala a la cual tú le aplicas un trabajo de investigación y ves que efectivamente te predice muerte, ya sea muerte específica por el cáncer, muerte específica relacionada al tratamiento como un efecto adverso, o muerte por cualquier causa, muerte precoz antes de lo que tú pensabas. O que te predice progresión, metástasis o cosas por el estilo, o que te predice efectos secundarios. ¿Ok? Si tienes una escala, un índice que te logra predecir eso, probablemente estás midiendo que esa persona es vulnerable. Por eso le digo que es súper abstracto, porque si ustedes ven la escala G8, o la BES-13, o el GBS, son parecidos pero diferentes, cada uno mide diferentes cosas, ¿no? Pero, ¿qué tienen en común? Que todos se basan en la valoración geriátrica integral. Todos tienen un poquito de funcionalidad, todos tienen un poquito de malnutrición, todos tienen un poquito de caídas, todos tienen un poquito de social, y así un poquito de todos los primeros capítulos de un libro de geriatría. Entonces, cada centro de investigación, cada grupo de expertos crea su propia escala, y nosotros tenemos para escoger según lo que usualmente medimos. La idea es agarrar una de estas escalas que todos tenemos en evidencia y decir, esta me gusta, esta entra en el tiempo que tengo en la consulta. Entonces todas sirven, todas son buenas. Algunas mejores que otras, algunas más útiles en consultorio al inicio, otras más útiles en hospitalización, otras más útiles en domicilio, pero todas tienen una buena evidencia, y medir vulnerabilidad te ayuda no solamente a decir, es vulnerable, no, te ayuda a decir, este paciente adulto mayor va a recibir un tratamiento como si tuviese 30 años. Este adulto mayor va a recibir tratamiento individualizado, le voy a bajar la dosis, porque es algo vulnerable. Y a veces podríamos decir, este paciente va de frente a un manejo conservador, pues no solamente la supervivencia, sino la posibilidad de alterar su calidad de vida es muy alta, ¿no? Entonces, algunas escalas de vulnerabilidad incluso son mejores porque incluyen datos específicos del diagnóstico oncológico. No es lo mismo un cáncer de piel que un colangiocarcinoma, ¿no? Entonces, es muy importante no decir paciente con cáncer, o sea, no es un saco donde metemos a todos, sino qué tipo de cáncer, la inmunohistoquímica y el estadiaje del cáncer, ¿no? Es súper importante. Además de las comorbilidades y además de algunas variables de laboratorio que te pueden aproximar a un diagnóstico nutricional más específico, o ver qué tanto componente inflamatorio puede tener el paciente. Evidencia científica, ¿no? Acá les dejo un
un QR para que vean todas las escalas de las que he hablado, ¿ya? Es un QR que les lleva a una ficha de los trabajos de investigación que hacemos en Lima, porque hacemos investigación, comemos ceviche, pero también hacemos investigación. Y estas 3 escalas son muy importantes que las conozcan porque son muy buenas para medir vulnerabilidad y son de las mejorcitas, ¿ya? Son un poco largas, pero... Y acá les doy algunas características. Por ejemplo, CRASH te mide parámetros clínicos del paciente, laboratoriales y una BGI bastante completa. Es bien detallada y es bien engorrosa de hacer porque según el tipo de tratamiento que está recibiendo, le das un puntaje de qué tan probable que le caiga mal. Entonces, cuando un geriatra o un clínico que no es oncólogo ve eso, dice, no, mejor pásame la CARG o pásame la CARG-BC, porque yo leo los fármacos y no sé ni deletrearlos, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a indicar tratamientos para quimio. Entonces, es una escala que le digo al oncólogo, hazla tú, pues, por favor, ¿ya? En cambio, para alguien que no es oncólogo, el CARG o el CARG-BC sí es un poquito más amigable, ¿no? Hay más detalle de BGI, ¿no? Es más corto, es más rápido, y el CARG-BC incluye un tamizaje de riesgo de caídas e incluye valoración de la marcha, que son 2 variables que no pueden faltar en cualquier evaluación de riesgo de un paciente con cáncer. Ya sea que estés midiendo sarcopenia, que el SARC-F tiene caídas, fragilidad, que te mide velocidad de marcha, o cualquiera de esas, porque todas miden al final variables bien similares, siendo conceptos diferentes. Entonces, ¿qué mido? ¿Ya? Digamos que no les gusta ninguna escala, se bajaron el QR y dijeron que este peruano no me presentó nada nuevo. Entonces digo, voy a crear mi propia escala, la voy a validar, somos expertos, qué bacán. Entonces, deberían tener una escala que mide todo eso. O sea, básicamente, valoración geriátrica integral, ¿ok? Sí les recomiendo que incluyan datos específicos del cáncer de la persona. Eso es básico porque la vulnerabilidad que pueda tener una persona va a variar según el diagnóstico, estadiaje y todo lo que he estado chachareando hace rato. Muy importante todo esto, ¿no? Es muy importante. Y lo otro, que es ya consejo de pata, como diríamos en Perú, consejo de amigo, es que escojan una escala que les permita seguimiento. ¿Ya? Que la misma escala la puedas medir a los 6 meses, al año, y que te permita predecir cosas. Otra cosa importante con respecto a la evaluación de vulnerabilidad en pacientes oncológicos adultos mayores es que no solamente es su albúmina y su Minimental y su Mininutritional, sino que también hay otras cosas culturales, el entorno de la familia, qué familiar lo va a llevar a la quimio y cosas por el estilo. A veces los pacientes se complican porque no tienen quien lo lleve a la sesión de quimioterapia y ese es su principal problema. Y a veces la interconsulta de servicio social termina siendo lo más importante para ellos y uno está que se mata haciéndole el crash y todas las escalas. Entonces hay que saber tener ese olfato goleador de decir, este es el problema que tiene el paciente, entonces este entorno del paciente es muy importante en enfermedades tan complejas como el cáncer. No, este es un algoritmo de Lodovico Balducci, que en uno de los cursos ALMA tuve el gusto de conocerlo, donde aparece lo que les dije hace un momento, ¿no? La vulnerabilidad de un paciente te sirve no solamente para decir, es vulnerable, posiblemente le cae mal el tratamiento, sino para decidir, posiblemente no le voy a dar el tratamiento que dice en la guía porque le va a caer mal, porque es una guía para personas más jóvenes, un estudio donde no habían adultos mayores incluidos, entonces, ¿no? Entonces hay que tratar de individualizar, y para eso sirve la vulnerabilidad. Sin embargo, la vulnerabilidad, al parecer, no es la mejor forma de predecir quimiotoxicidad, ¿no? Hay varios estudios que te dicen que la vulnerabilidad es mejor que otros, o medir otras cosas como sarcopenia y fragilidad, y en nuestros estudios con población peruana descubrimos que variables como la hipoluminemia y el mismo Mininutritional tenían un valor predictivo para quimiotoxicidad bastante alto, ¿ya? Y en la tablita de abajo comparamos el fenotipo de Fritt, porque yo soy team Linda Fritt, comparado con el BES13 y G8, que son escalas de vulnerabilidad. La fragilidad es un predictor de quimiotoxicidad tremendamente más alto que la vulnerabilidad, más del doble. Entonces, la fragilidad es un estadio posiblemente previo a la vulnerabilidad. Puede haber un overlap, ¿ya? Dependiendo de cómo mides la vulnerabilidad. Pero al parecer, en una cohorte grande, encontramos eso. Entonces, ahí es el primer indicio que la fragilidad sería un mejor marcado.
Y no solamente para quimiotoxicidad, sino también para radiotoxicidad, que no era el tema, pero el cáncer se trata con diferentes estrategias. Así que también el fenotipo de Fried es ligeramente superior al BES13 y el G8 para medir radiotoxicidad. Y en la curva de Kaplan-Meier que ven abajo, ven que no solamente es quimiotoxicidad, sino quimiotoxicidad que llegó a la muerte, ¿no? Entonces, ahí también la fragilidad fue mucho mejor. Incluso el G8 no fue un buen predictor. Y nos quedamos ahí con vulnerabilidad medido con BES13, sería lo mejorcito, pero el fenotipo de Fried es mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces, con evidencia latinoamericana, podríamos decir que en esta población en particular, la fragilidad sería un mejor predictor que las otras medidas, ¿no? Pero que el Mini Nutritional Assessment y la hipoluminemia son excelentes predictores de quimiotoxicidad en adultos mayores, y si es que está dentro de las posibilidades medirlo, sería muy importante hacerlo. Como conclusiones, y con 2 minutos de tiempo, al parecer, la fragilidad que incluya medidas basadas en ejecución, o sea, no les estoy mostrando evidencia de índices de fragilidad, sino de fragilidad fenotípica, sería mejor predictor que la vulnerabilidad, que la sarcopenia, para predecir quimiotoxicidad y mortalidad asociada a la quimiotoxicidad. Esas son dos cosas. Si vamos a medir vulnerabilidad, porque tenemos que medirlo, porque nos ayuda a decidir cosas, deben ser índices que incluyan valoración geriátrica integral, con lo que nos guste medir, pero con variables específicas del cáncer de la persona. Y ahí es donde entran el CRASH y esas escalas. La vulnerabilidad y los índices basados en BGI, porque hay un montón. Si ustedes buscan, si ahorita googlean y buscan índices geriátricos, no sé qué, van a encontrar un montón. Y esa misma escala, si ustedes la aplican como escala de vulnerabilidad, posiblemente sirva, porque es muy parecida a todas. Entonces son conceptos medio similares, pero hay que probar si realmente miden vulnerabilidad o no. Y factores relacionados a cáncer, en qué momento se hizo el diagnóstico, qué tratamiento está recibiendo, y el estadiaje especialmente, modifican mucho la visión de la vulnerabilidad y la fragilidad como predictores de efectos secundarios al tratamiento oncológico. Esta es una foto de Lima un poco distorsionada, pero los esperamos si es que quieren estar por ahí algún día. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor y a la doctora, y a nombre de la Universidad Iberoamericana les ofrecemos un regalo.